Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a combinar dos tablas con Power Query. Lo que quiero es llevarme estos datos de esta tabla aquí, en base al campo común que es el producto. Pero tengo un problema. Bueno, pues aquí veis que producto tiene una S, tiene espacios delante, tiene espacios detrás, tiene un nombre que no se coincide, viene en inglés. Aquí, por ejemplo, Gregorio Marañón, veis que está bien, aquí con acento, sin acento, con orden cambiado. Entonces, esto que con Excel clásico me debería llevar bastante tiempo, lo que quiero es una búsqueda realmente coincidente que me quede así. Y para eso vamos a usar Power Query. También tengo otra tabla auxiliar donde tengo las cosas que es imposible encontrar alguna coincidencia. Y para darle un poquito más de emoción a la cosa, lo que ocurre es que los datos los tengo en una carpeta distinta, es decir, tengo tres archivos distintos con los datos. Y lo que voy a hacer es crear una conexión a esos archivos. Bueno, pues empezamos, libro nuevo, y voy a empezar. Lo que primero que voy a hacer es traerme los datos de los otros archivos a este libro en blanco. Me voy a datos, obtener datos de un archivo de un libro de Excel. Me voy a la carpeta donde tengo los datos y elijo el primero, la tabla de datos, y le digo importar. Elijo la tabla y le damos a cargar, con lo cual ya tengo los datos aquí. Veis que tengo los datos aquí y están conectados con la tabla original. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que cambien los datos de la tabla original, cambiarán estos datos. ¿Veis aquí, por ejemplo, la tabla de datos? Yo la abro. Si yo aquí ahora mismo en este archivo, veis que por aquí 999, pongo 111 y lo cierro. Veis que aquí, en el momento en que yo le diga botón derecho, actualizar, sobre la tabla me cambia los datos. Bueno, voy a por la otra tabla. Datos, obtener datos de un archivo, de un libro de Excel y elijo la tabla de localidades. Le digo importar. Señalo la tabla de localidades y le digo cargar. Bueno, pues ya tengo aquí las dos tablas. Y me voy a traer también la tabla de transformación. Datos, obtener datos de un archivo, de un libro de Excel, la tabla de transformación, importar, y ya tengo aquí directamente todos los datos. Bien, esta tabla de transformación tiene que tener, aunque tú tengas tu Excel y tu Power Query en español, lo que tiene que tener siempre es el nombre de la columna que sea from y to. Bueno, pues ya tengo las tres tablas conectadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? La combinación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la forma más fácil es en datos, obtener datos, combinar consultas y combinar. Para poder usar combinar, recordar que los datos deben estar ya en Power Query. Combinar y se me abre la ventana para elegir los datos. Bueno, aquí veis que a mí me ha puesto como primera tabla datos porque estaba en la tabla de datos. No, entonces yo aquí elijo la tabla principal, que es la de datos, y la tabla de localidades. Bueno, pues una vez que ya lo tengo, elijo la columna. La columna producto y la columna producto, que digamos que es la base. Y veis que aquí me ha puesto solo la sección, solo hay 4 de la primera fila. Vamos a verlo en Power Query y después vamos cambiando. Recordar que tendré que volver a esta pantalla para ir cambiando estas opciones de coincidencia aproximada. Le doy a aceptar. Se me abre el editor de Power Query y aquí a la derecha veis los pasos que he dado. Esta es la tabla, el origen, con las opciones. Si yo pincho en esta rueda dentada, las opciones que hemos usado. Y aquí veis que la tabla resultante me está poniendo de la tabla de localidades, me pide qué columnas quiero. Voy a darle este botón y le digo que quiero todas.
no me complico la vida. Veis que solo me he encontrado unas cuantas. Aquí no me la ha dado por el problema de los espacios. Aquí esta me la ha dado, pero estas ya no me las da igual. Aquí mesas, veis que falta un espacio. Vale, pues pincho en origen, pincho en la rueda dentada de nuevo y veo las opciones. Entonces veis aquí que pone usa de las coincidencias aproximadas. Le doy aquí. Ahora se me abre esto de aquí también, de opciones de coincidencia aproximada, y aquí tengo una serie de opciones. Veis que en el momento en que yo le he dado esto, aquí, en el momento en que yo le he dado esto, hemos pasado de 4 a 18. Entonces, ¿por qué? Porque ignora mayúsculas y minúsculas y hace coincidir y realiza unas combinaciones de textos. Le voy a aceptar, le voy a dar al siguiente paso, no hace falta nada, pues ya estaba hecho, y veis que me ha conseguido, me ha quitado los espacios, esto no me las ha conseguido, estas tampoco me las ha conseguido, entonces tenemos que forzar un poco más los datos. Me voy a origen y pincho otra vez aquí, en la rueda dentada. Y veis que aquí en opciones de coincidencia aproximada, esto que no se abra entero es un poco pesado, veis que tengo todas las opciones. Y aquí es donde tengo la primera opción que voy a poner, umbral de similitud. Cuando por defecto tiene un umbral de similitud del 100%, es decir, tienen que coincidir exactamente. Le podemos ir bajando. Vamos a ponerle un 0,7. Es decir, que me encuentre una similitud del 70%. Pues veis que no hay mucha más cambios. Vamos a darle para arriba que se vea. Sigue siendo 20. Voy a darle una similitud del 0,6. A ver qué pasa. Siguen siendo 20 y voy a darle una similitud del 0,5. Veis que ya son 23 de 28. Vamos a ver cuáles me quedan fuera. Aceptar. Me voy al siguiente paso y veis que al darle ese nivel de similitud, pues aquellas que son más o menos parecidas se me quedan igual. Podría ir bajando el nivel de coincidencia, pero ya es posible, a partir del 0,605 es muy posible que te encuentres con datos que no tienen nada que ver. Entonces lo que tengo es otra tabla, que era la tabla de transformación, donde había las cosas que no había forma humana de hacerla. Por ejemplo, table pues a mesas, lápiz a lápices, folder pues a carpeta. Bueno, pues me voy otra vez a origen y pincho en la rueda dentada. Se me abre otra vez las opciones que hemos ido dando antes. Y doy un poquito para arriba y abro las opciones de coincidencia aproximada. Vale, entonces veis que sigo y aquí me dice tabla de transformación. Bueno, pues lo que voy a usar es la tabla de transformación esta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la tabla de transformación es que yo tengo ahí una serie, digamos, de, lo veis aquí, pincho la tabla para que veáis, digamos, de datos generales. Por ejemplo, table será siempre mesas, pencil será siempre lápices. Entonces, yo estoy usando esas modificaciones para que table me lo convierta en mesas. Entonces, aunque aquí ponga table, absolutamente me pone mesas. Ya tengo los datos, le doy a inicio, cerrar y cargar y veis que ya tengo los datos totalmente combinados entre sí. ¿Qué ventaja tiene el que lo hayamos hecho así? Pues que si en cualquier momento de la tabla de datos originales yo cambio cualquier dato, pues automáticamente me la va a cambiar aquí. Veis aquí que en vez de 1,1 voy a poner 888, cierro, para que veáis los pasos. Fijaros la tabla de datos, aquí era 1,1, actualizo, me ha cogido ya los nuevos datos y aquí vuelvo a actualizar esta tabla y me coge ya los nuevos datos, estos de aquí. Pues muchas gracias, espero que haya sido útil.